Esta es una producción de Grupo Fórmula. El jueves o el viernes de la semana pasada, el INEGI dio a conocer los indicadores de ocupación y empleo para el mes de octubre de este año. Entonces yo dije, a ver, ¿cómo han avanzado estos indicadores en los últimos 4 años? Entonces comparé los indicadores de octubre del 22 con los indicadores de octubre del 18, el penúltimo mes de gobierno de Enrique Peña Nieto. Y la verdad es que, al contrario de los discursos triunfalistas, no está nada bien. Son números y yo doy la fuente. No son otros datos de procedencia desconocida. La fuente se llama INEGI, Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Entonces, vamos a ver rápidamente. De la gente mayor de 15 años de edad, que es económicamente activa, ¿cuál es el porcentaje que está trabajando? Hace 4 años era el 59.3, ahora aumentó al 61.7. No un gran aumento para 4 años, hay que decirlo, pero un aumento a fin de cuentas. Población desocupada, también el porcentaje de personas que están en edad de trabajar y están dentro del mercado laboral que no están trabajando. Subió del 3.2 al 3.3. Ojo, no es la tasa de desempleo, es la tasa de desocupación, porque otros países más desarrollados miden únicamente la gente que no tiene empleos formales. Entonces México le encanta compararse y decir estamos mejor que Suecia, estamos mejor que el resto del mundo, nomás tenemos 3.3 de desempleo. No, esto es un 3.3 de desocupación, porque no hay que olvidar que en la economía informal trabajan más de la mitad de la fuerza de trabajo. No tienen empleo, tienen ocupación. Son definiciones. Después tenemos que el porcentaje de la gente que está trabajando, que trabaja 15 horas o menos a la semana, 15 horas o menos a la semana, aumentó del 6.6 al 8.9%. Más gente con chambas que no dan para trabajar más. La informalidad laboral, pues bajó ligeramente del 56% en que se encontraba hace 4 años al 55.4%. Esta es la gente que trabaja en changarros, en la vía pública, no tienen seguridad social, no tienen Infonavit, no tienen la protección de ninguna ley, están trabajando o por su cuenta. Pero es la economía informal, que México nunca ha podido bajarla del 50%. Ahora está en el 55.4%. Ahora viene un dato muy interesante y es el que a mí me preocupa. Lo que se llama la tasa de condiciones críticas de ocupación. Esto indica las condiciones inadecuadas de empleo desde el punto de vista del tiempo del trabajo, los ingresos o una combinación de ambos factores. Esto incluye a los que se encuentran trabajando menos de 35 horas a la semana por razones ajenas a su voluntad, más los que trabajan más de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario mínimo, y también incluye a la gente que trabaja más de 48 horas semanales ganando hasta 2 salarios mínimos. O sea, es gente que no está ganando y está trabajando o mucho y le pagan poco, o trabaja poco y le pagan peor. Subió en estos 4 años del 15.8 al 30.9 de la población ocupada. O sea que hoy de cada 100 mexicanos que trabajan, tenemos 31 bajo esta condición de que no le va a alcanzar el ingreso. No hay que olvidar que de acuerdo a estos mismos datos, aproximadamente el 67% de la gente gana hasta 2 salarios mínimos y el 77% de los trabajadores ganan hasta 3 salarios mínimos. Entonces, si vemos qué es lo que está ocurriendo, que se está empeorando la situación de los trabajadores en México, sean del sector formal, sean del sector informal, y obviamente más la situación de estos últimos. ¿Tú tienes experiencia en estos temas, mi querido Marco? Sí, Eduardo, definitivamente traemos
desde hace muchos años un problema en el mercado laboral. No se están creando ni los empleos ni la calidad de los mismos suficientes para atender la cantidad de jóvenes que se están sumando a la capacidad de empleo. Traemos un problema de empleos insuficientes, un crecimiento de la informalidad que pone en riesgo el acceso a los mínimos satisfactores como la seguridad social y el acceso a una pensión el día que se tengan que jubilar. Pero además, con el tema de la pandemia y la reactivación lenta que hemos tenido en este país, traemos un problema fuertísimo de deterioro de los ingresos. Recientemente el Coneval habló del índice de tendencia laboral, esto es, los ingresos para adquirir la canasta mínima para alimentarse por parte de la gente, y vienen malas noticias en algunos en general y en algunos estados en particular. Creo que todo esto configura o pone, digamos, en entredicho lo que el presidente aseguró el domingo, que una de sus principales fortalezas es la reactivación económica. Me parece que a la gente de abajo, a los asalariados, no les ha llegado esta reactivación y por lo visto no parece que les llegue dentro de poco. Y además les está golpeando fuertísimo porque son los sectores de menos ingresos y además inseguros el tema de la inflación, particularmente el crecimiento de los precios de los alimentos, mal y de malas para esta gente. Pero qué bien aplaudían estas mismas personas que han de estar sufriendo para llevar el pan a la mesa. A Bernardino. Sí, Eduardo, coincido con todo lo que ha dicho Marco, por supuesto, pero además añadiendo esta cuestión. La economía en el aspecto del empleo informal, pues mucho lo has dicho tú aquí, inclusive en el programa, Eduardo, no se ha hecho una reforma fiscal a fondo para que se pueda solventar todo este problema, que es el aspecto fiscal, por supuesto, pero va dirigido también, sin duda, a las personas que están en la informalidad. Y otra de las cuestiones que no sé si en este estudio, porque no lo acabo de leer, que acabas de comentar, Eduardo, del INEGI, si realmente también se midan las capacidades para un buen pago, un buen dinero, pagarte bien por tus capacidades, por desempeño y la profesionalización. Sí, y por la profesionalización. Sí, claro, ahí están los datos. Pero creo que es otro de los grandes temas, Eduardo, que no se valora muchas veces, ¿no? Los empleos. Brevemente, Luis. Rápido, nada más destacar un dato que se suma a lo que tú estás diciendo. Hace unos programas Luis Miguel González hablaba de que hay muchas fuentes de empleo que no se han podido cubrir porque no hay en México las capacidades académicas necesarias para formar a los mexicanos en esas áreas, ¿no? Bien. Entonces, tenemos estos dos como escenarios, ¿no? El presidente presumió el domingo que en 4 años se han creado 1.264.931 nuevos empleos. En 4 años se deberían haber creado 6 millones de empleos, porque cada año se tienen que crear 1,5 millones de empleos. O sea, que no hay nada que festejar. No solamente todo es culpa del presidente, también hay que decirlo. Él tiene que presumir lo que pueda presumir, pero la economía mexicana de décadas atrás dejó de tener la fuerza para generar empleos desde hace décadas. Mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.